El café de los martes. Hoy vamos a hablar de un camino de 7 pasos para reconectar espiritualmente con tu pareja. A nosotros nos une a la pareja el amor. Ese es el segundo paso. El primer paso está la atracción. Me atrae esa mujer, qué bella. Me atrae ese hombre, qué lindo. Me parece misterioso su forma, su manera de hablar, no, su figura. ¿Qué te atrajo? ¿Cuál fue? Haz un primer listado de qué fue lo que te hizo encantador a esa persona que está contigo. La forma como me miró, la forma misteriosa. A mí me encantó de Caro. Claro que Caro ya la conocía de nuestra sociedad en Cúcuta, ¿no? Nuestros padres, abuelos y familias en la ciudad de Cúcuta, pues los Ortega, los Correal, Villalobos, sí. Entonces, Juan Manuel Correa Zúñiga, Carolina Ortega Ramírez, y coincidíamos en muchos lados. Siempre me pareció muy linda, pero muy misteriosa, Caro. Linda, discreta, callada. En el club yo la veía pasar, qué linda niña. Y un día dije, en las siguientes vacaciones, porque claro, veníamos a estudiar a la universidad, y todas las vacaciones corríamos para Cúcuta, y cualquier Semana Santa, cualquier puente. Entonces en algún momento dije, uy, esa niña siempre me ha gustado, en las siguientes vacaciones le caigo. Y llegaron las siguientes vacaciones y empecé a preguntar por Carolina Ortega y oh sorpresa, se había ennoviado con un amigo mío que no vino a estudiar a Bogotá, se quedó manejando las empresas de la familia y estudiando allá. Entonces, pues no le pude caer a Caro en las vacaciones y la vida, pues nada, nos puso en caminos distintos. Entonces, esto hace más de 30 años. Ya yo me casé por mi lado, Caro se casó por el suyo, ella nunca supo que a mí me gustaba ella. Yo me casé con la que hoy es la madre de mis hijos, Diana, y tuvimos 2 hijos maravillosos, María José y Manolo. Carito se casó con Juan Carlos, tuvo una hija maravillosa que es Manuela. En algún momento coincidimos. Caro nos invitó a Diana y a mí a almorzar a uno de los restaurantes que ella, Caro fue la que impulsó todo el crecimiento de una cadena de pizzerías en Colombia llamada Archis. Caro hizo buena parte del trabajo, o la mayoría del trabajo, fue la cabeza del trabajo en conjunto con una otra mujer llamada Diana Restrepo. Ellas dos hicieron la expansión de esa cadena de restaurantes, la llevaron a nivel internacional en Ecuador, en Miami, y yo estaba en la radio y había que comunicar un nuevo menú para niños y Caro me localizó a través de mi hermano, me localizó. ¿Será que Juan Manuel me puede ayudar en la radio a dar esta noticia, tal cosa? Y claramente me acuerdo cuando entrevisté a Caro para la radio, pues es mi amiga de Cúcuta, yo casado con familia, ella casada con su familia, y en gratitud me dijo, ¿por qué no vienes a almorzar con tu esposa? Ah, bueno, qué rico. Y yo fui con Diana, mi entonces esposa, a almorzar con Caro. Y esto hace, no sé, muchos años, 15, 18 años, no sé. Tiempo después ocurre lo que yo ya he contado en mi testimonio. La vida nos empuja, nos golpea, nos enseña, nos tumba, o nosotros nos caemos por torpes, y es cuando en medio de ese colapso físico, mental y espiritual que vivo yo, no lo sufro, vivo yo, eh, pues lo que yo le llamo el gran soplo de amor de Dios. Juan, te voy a tumbar todo de la mesa porque la tienes muy llena de cosas y no te estás centrando en ti, no te estás centrando en tu interior, no estás escuchando mi propósito contigo. Entonces
voy a, cuando tú no paras en la vida te para a ti, a través de la salud, a través de una crisis o una circunstancia. Eso fue lo que me ocurrió en el año 2010. Ya me habían venido enviando unas señales y no las había atendido y ¡pa! Llegó el huracán, y se sacudió la tierra, me movieron el piso y efectivamente se cayó todo de la mesa. Entre ellos, mi relación con la madre de mis hijos, pues había tenido también algunos golpes. El ego había hecho un inminente trabajo en los dos. Apaciguó mucho el amor de pareja y empezó a transformarse en un amor fraternal. Y esto pues fue muy evidente al punto de decir, bueno, vamos a ser felices los cuatro, tú con Dios, yo con Dios. Y ahí llega la separación de mi parte. Simultáneamente o un año antes, luego, ya cuando me reencuentro con Caro, a Caro le había pasado en líneas paralelas, en tiempos similares. Los tiempos de Dios son perfectos. Había tenido la misma conversación con Juan Carlos, en su entonces esposo, y habían decidido separar. Entonces, Caro andaba sola por su lado, y yo andaba solo por mi lado. Y esta vez fui yo quien la busqué, sin saber que se había separado. La busqué para que ella me contratara a mi conferencia para todo su equipo de trabajo, que yo pensaba que era de esa cadena de restaurantes. Claramente ya había pasado el tiempo, Caro ya había cambiado de trabajo, también la había revolcado el soplo de amor de Dios, también había cambiado de trabajo, también se había separado, también había tenido temas de salud. En resumen, en el año 2011, Caro y yo nos reencontramos porque yo la busco a través de Facebook para que me contrate mis conferencias, y esa fue la reunión que generó eso que me trajo a hablar de el primer paso de la pareja, que es la atracción. A mí me atrajo de Caro, siempre se lo he dicho, su discreción, su misterio, su silencio, su manera de ver, pero sobre todo la especial forma de sus ojos. Yo sentí que en oración, en meditación, yo le pregunté a nuestra Madre María en un parque, le dije, dile a tu hijo que estoy muy agradecido, intercede por mí ante tu hijo. Yo acababa de llegar de un retiro espiritual con el padre Jorge Mario, llamado Solo Dios Basta. Entonces venía muy conmovido. Había ido a ese retiro con el padre, con mi papá todavía en vida, con su cáncer, batallando más con la medicina que con la enfermedad. Para mí ya mi papá estaba sano, pero él, siendo del área de la ciencia como bacteriólogo, pues se debatía entre la ciencia y la fe, y él sentía que si no fumigaba esas células a través de la quimio, pues se le iba a cortar su camino de vida y demás. Así fue. Le hizo más daño la medicina que la enfermedad, pero el punto es que fui con mi padre a un retiro espiritual con el padre Jorge Mario llamado Solo Dios Basta, que son las palabras de Santa Teresita de Jesús. Solo Dios basta, Dios es bueno y bondadoso. Entonces venía muy conmovido, mi espíritu estaba muy removido en ese año 2011, muy esperanzado en la sanación de mi padre, muy esperanzado en mi nuevo camino, en el renacer, en el despertar. 2 años atrás, en el 2009, había sido este soplo de amor de Dios, ese accidente cerebrovascular que fue el
el movimiento telúrico de la tierra que me sostenía y ese movimiento sacudió todo y ahí comenzó el colapso, el maravilloso colapso. Entonces, en el año 2011, cuando ya entiendo el propósito de Dios conmigo, cuando siento que ocurre el milagro y Dios a través de su gracia, de su misericordia y también activando la fe en un alto elevado de conciencia, y lo tengo que decir, renové mi fe, muy a través de la religión también, así fue, a través de las oraciones con un grupo de oración llamado Hijos de Cristo Vivo, en cabeza de Adriana Campos, a quien amo, esa mujer, qué bella mujer, en todo su esplendor de grandeza espiritual. Me iba todos los martes, atravesaba la ciudad para llegar al grupo de oración y ocurrían cosas maravillosas en ese rosario, en esas alabanzas, en esos cantos, en esa invocación al Espíritu Santo. Y en varias ocasiones volví a sentir esa voz de Dios que me dijo todo está bien, en ese proceso de restauración. También se suma a que había ido recientemente a un retiro con Adriana Campos y el grupo de Hijos de Cristo Vivo, a un retiro en Chiquinquirá de radicalidad en la fe. Radicalidad, es una palabra clave, la radicalidad. Cuando tú cortas, cuando decides, cuando lo haces, lo piensas y lo decides, lo ejecutas, radicalidad. Entonces mi espíritu estaba muy removido en esa época del 2011 por el retiro de radicalidad en Dios, de fe, y por el retiro del padre Jorge Mario, Solo Dios Basta, al que había ido a Villa de Leyva con mi papá. Mi papá y yo solitos compartimos habitación, oramos, cantamos, escribimos cartas, nos abrazamos, nos perdonamos. Entonces, estaba muy removido, muy removido. Llega julio 29 y se dio la cita con Caro para que me escuchara mi lora, ¿no? Mira, Caro, me pasó esto y estoy dictando unas conferencias y yo perdí el habla con un derrame cerebral, pero sentí que nuestro Señor se compadeció y su misericordia y bueno, volví a hablar y estoy pudiendo volver a hablar. Tengo una conferencia que habla acerca de la felicidad laboral y de cómo neutralizar el estrés para que las personas no se enfermen y colapsen física, mental y emocionalmente, para que no se equivoquen en sus hogares con sus esposas, para que no se equivoquen como personas en el trabajo, para que encuentren un equilibrio y un balance en las áreas de la vida, la espiritual, la salud, el trabajo. Yo tenía un discurso que yo le contaba a mis amigos y conocidos que manejaban esas posiciones en las empresas donde me podían contratar para, todavía lo hago, claramente, de eso vivo, ¿no? Que tú me lleves a tu empresa a hablarle a tu equipo. Y esa conversación fue muy bella porque pues yo no le dije a ella, por mucho respeto, yo no le dije a ella que toda la vida me había gustado, porque pues ella había tenido un camino por su vida y su esposo, y ahí me enteré que se había separado y demás. Hacía 2 años, yo también llevaba 2 años casi separado también. Bueno, sonó la música, nos paramos a bailar una canción muy propia de los cucuteños que se llama Amor Verdadero de Willy Colón. Bailamos Amor Verdadero y sonó la llave clic. Y sentimos
que nos abrazamos mientras bailábamos. Yo atrevidamente le di un besito en la mejilla, pero muy cerca a la boca. Y luego ella me dijo, luego hablando, ¿por qué así y no asá? ¿Por qué no le di un beso? Le dije, no, yo no hago eso. yo primero pregunto, esa fue la forma de preguntar. Ahí comenzó la historia de esta pareja que se unió a través de la atracción. Nos atrajo el momento, nos atrajo la música, nos atrajo el buen humor, la alegría, la risa, las anécdotas, nos burlamos de la vida. Pues yo empecé a burlarme de mí mismo. Yo creo que eso le gustó a ella, que no me fui de héroe, sino de bueno, todo lo que me pasó. La pasamos muy bien, empezamos a cambiar de sitio, de lugares, bailemos aquí, pasemos por allá. Todavía tenía muchos conocidos en los sitios, me atendían sabroso, pasaba sabroso, me atendían bien. Recuerdo que la llevé a Cachao, bailamos música entre salsa y son cubano, luego fuimos caminando y en ese caminar de sitio en sitio nos cogió la lluvia. Ella, como siempre, todavía está preparada para todo. Su magia es tener lo que uno necesita al alcance, y si no lo tiene se lo inventa. Y sacó un paraguas un paraguas chiquitico, lo sacó. ¿Y usted qué hace? Que ahora sacó su paraguas para caminar bajo la lluvia. Y yo le dije, bueno, se me volvió Mary Poppins. Ella todavía casi no me perdona que yo le había hecho Mary Poppins, me había burlado de ella con su sombrilla. Era el 29 de julio del año 2011 y desde ese día estamos juntos y unidos. Estamos trabajando cada día en ser una pareja invencible en el amor. Somos una pareja de 3. Yo al poco tiempo, cuando vi que esta relación estaba tomando forma y que me estaba enamorando de Caro y yo sentía su amor en mí, la cité a uno de nuestros almuerzos en medio de su trabajo. Yo ya estaba más independiente, yo desde hace 16 años no dependo de contratos en la radio o en la televisión. Voy a donde la vida me lleve, a donde Dios me ponga, a donde los hombres necesiten sus palabras y necesiten más de ti, como dice la canción de Héctor Tobó, Alma Viajera. Me convertí en un alma viajera y yo la cité, bueno, nos vimos en un restaurante y le dije, Caro, 2 cosas que es importante que tú sepas. Ella lo cuenta en su testimonio. La primera es que te causará curiosidad, pero pues tengo que decirte que cuando la madre de mis hijos y yo nos separamos, nos prometimos ser amigos y desearnos la felicidad del uno al otro y que nos vaya bien en la vida, y eso lo vamos a cumplir y yo lo voy a cumplir. Entonces quiero decirte que vas a notar que soy amigo de la madre de mis hijos y que la quiero mucho. Nuestra historia como pareja se terminó, pero como padres continúa y se será por siempre. Entonces pues es importante que lo sepas. Bueno, esa fue la segunda cosa. La primera fue que le dije que tenía una relación con Dios muy cercana y que le iba a parecer curioso que yo medite o que ore o que tenga muy presente a Dios en mi vida, porque a muchas personas les choca, creen que uno es un religioso fanático, y le aclaré que yo no era religioso fanático, pero podría ser que ella me viera así, pero que tenía una relación muy cercana y muy íntima con Dios. Me dijo, bueno, sí, yo con eso no tendría problema. ¿Y cuál es la segunda? Le dije, la segunda es que tengo una muy buena relación con la madre de mis hijos y te invito a que tú tengas una muy buena relación con el padre de tu hija. Ya, este está loco. Y pero tuvimos una medio discusión ahí y yo le dije, pues no,
Lo que pasa es que tengo que decirte las cosas como, porque si estamos generando una relación pues seria, consecuente. ¿Cómo así consecuente? Pues vamos a ver para dónde nos lleva esto. Ay, es que usted no sabe para dónde va con él. Pues estamos mirando. Claramente yo ya había visto en sus ojos que era la mujer con la que yo quería vivir el resto de mi vida. Pero uno tiene que ir paso a paso, tiene que ir descubriendo, tiene que ir adaptándose, conociéndose. Yo ya a estas alturas me había acostumbrado, me estaba peligrosamente enamorando de mi soledad. Carajo, la estaba pasando muy bien solo, sin una relación. Mi única relación íntima era conmigo y con Dios. Claro que tenía amigas y salía a cine y me acompañé y me daba al matrimonio de mi hermano. Y, no sé, tenía amigas. Pero mi relación ya en la intimidad era con Dios. Y cuando sentía que era el momento de frenar algo, porque no estaba preparado, me estaba enamorando de mi soledad. Estaba sintiendo mucho a Dios en mí y por eso tenía que compartir esa sensación con Carito. Decirle, mire, la clave es el amor. Yo sí, pues eso lo sabe cualquiera. La clave es el amor de Dios. Y te lo tengo que decir porque pues parecería que eso, todo aquel que habla de Cristo en su vida es objeto de que sea calificado o descalificado, ¿no? Porque se volvió loquito y tal cosa. Eso tenía que hacer la salvedad. Salud. De manera que comenzó una relación muy bella con Caro, muy bella, una relación que, bueno, hagamos las cuentas, vamos a cumplir 14 años juntos y 12 de casados. Nos casamos en el año 2013, aquí en este lugar nos casamos. Esta fue la casa que elegimos. Estoy contándoles esta historia porque así se construye una pareja real que puede llegar a ser invencible en la medida que mantenga a Dios en su corazón. Dios en nuestras vidas, Dios presente, Dios en nuestro hogar, Dios en nuestra casa, Dios en nuestro auto, Dios desayunando, Dios viajando. Jesús es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro mentor, nuestro terapeuta. Madre María es nuestra madre. La invitamos a ser parte de nuestro hogar, de nuestras vidas. Y el Padre, en el nombre del Padre, está el Hijo en nuestras vidas y está la Madre del Hijo, que es nuestra Madre. Espero que me estés entendiendo. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, llenándonos de amor. No somos perfectos, estamos lejos de ser perfectos, pero nuestra vida se ha tornado maravillosa. Entonces, esto fue lo que les he contado hasta ahora. Es en el año 2011, en el año 2012 la invito a un viaje y en esa ciudad luz le propongo de una manera distinta que yo quiero terminar mi vida con ella muchos años después. Yo le dije a Carito esa tarde del 15 de septiembre del 2012, montados por allá en una torre, que quería vivir con ella el resto de mi vida, pero no se lo dije tirado de rodillas con una no sé qué, con una cajita, no, se lo dije de otra manera que ella les contará, de muchas maneras distintas, con unas líneas sueltas para que ella armara el guión. Y llegamos de ese viaje comprometidos a casarnos, pero en el paso a paso, en el proceso. Y el proceso era, llevamos un año de novios, vamos a durar un año de novios comprometidos. ¿Para qué? Esto sí fue una idea mía, para que vivamos el proceso ya.
ya sabiendo que vamos a casarnos, que vamos a vivir nuestra vida juntos, tenemos que ajustar nuestra vida. Yo quiero pagar unas deudas que aún me quedan, yo quiero organizar bien a mis hijos que están con su madre, que tal cosa, estoy acompañando a mi padre que tiene este cáncer. Organicémonos, visualicémonos y vamos a casarnos en un año. Dicho esto, en el año 2013, procurando que fuera el 15 de septiembre, nos casamos en esta casa que elegimos fuera nuestro hogar. Un año tuvimos para organizar todo, yo cerrar mi apartamento, ella cerrar el suyo, desprendernos de muchas cosas, llegar con lo menos posible a este lugar, con lo menos posible para que todo fuera parte de la renovación. Yo llegué con mis discos, con mis libros y con una maletica y con un televisor, y así fue. Y en este lugar invitamos a nuestro círculo más cercano en ese momento de amor, una fiesta de familia y de amigos que nos habían acompañado en el proceso, los de siempre, algunos, y los nuevos que habían llegado a abrazarnos en nuestros momentos de dificultad y de celebración y de alegría. Aquí sonó la música, aquí hubo son cubano, aquí cantó Paula Arenas, que la habíamos conocido en el restaurante Bandido. Caro y yo nos encanta restaurantear. Nuestro plan es restaurantear. Nos encanta ir a los restaurantes, hablar y tomar vino y probar las delicias de los chefs. Y aquí comenzó la historia en el año 2013. Vino mi papá, estuvo aquí en nuestros corazones. Mi papá ya había viajado al cielo, pero lo sentí en la música, lo sentí en la celebración, lo sentí en los abrazos, la familia reunida, mis hermanos, mi madre recién viuda. Y allí comienza una historia que nos ha mantenido juntos y unidos durante estos años, que van a ser 12 de casados, 14 juntos y unidos. Cuando le preguntamos a Dios si en sus planes tenía un hijo para nosotros, la respuesta de la vida, no de Dios. Dios no te envía las enfermedades. Fue un cáncer de útero para Carito. Y ahí fue cuando yo dije, no, esta no la aguanto. Así no. ¿Qué pasa, mi amor? No sea grosero. Así no, papá Dios. No. El milagro que hiciste en mí, el milagro que hiciste con papá, porque yo siento que mi papá, cuando viajó al cielo, su espíritu y su alma ya habían sanado mucho. Se marchitó lo material, las células y todo esto, y la medicina, pues le mengó sus defensas y lo debilitó a tal punto de que le fue apagando su ilusión de vida y se cansó. Pero siento que mi papá murió sano. Eso fue un regalo de Dios. O sea, 5 años con cáncer con triple metástasis en hígado, colon y pulmón, no lo cuenta todo el mundo. Y ahora necesitaba el milagro de sanación de Carito, de mi esposa, quien está aquí. Uy, Caro, todo lo que he contado, vas a tener que volver a ver esto, mi amor. Y ahora necesitaba el milagro de sanación de mi esposa. Fueron unos días muy confusos. Carito muy confundida y casi al punto de la depresión otra vez. Carito había pasado por un momento de depresión, por temas de falta de equilibrio en el trabajo y bueno, en fin, todo cómo funciona el mundo, que no te deja dormir y te angustia, te preocupa, te vuelve ansioso. Esa fue Carito.
y había tenido un cuadro depresivo, y ahora con esta información se le estaba despertando, y yo no podía permitir esto. Y un domingo los papás de Carito estaban de visita o estaban pasando, estaban esperando que les traigan su nueva casa o algo así. Yo recuerdo que la monté en el carro sin preguntarle, y ellos también, y nos fuimos por ese camino que yo tomé muchos años antes. Yo en el año 2002 busqué a Dios en el desierto de la Candelaria, en Boyacá, al lado de Ráquira. El camino iba a ser muy largo para ella, y entonces me fui por el lado de Chiquinquirá y me detuve allí en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y le ofrecí mi esposa a Dios a través de María. Yo le dije: te traigo a mi esposa y tu hijo la va a sanar. Caro cuenta que pues yo la vi, ¿no? Estaba triste, estaba apática, pero cuando atravesamos la plaza de Chiquinquirá y llegamos a la puerta de la basílica, Caro empezó a caminar rápido, y fue como si la estuvieran jalando del altar. Empezó a caminar rápido, casi que aceleradamente, y llegamos allá, y Carito se puso de rodillas y no paró de llorar. No paró de llorar. Y yo estaba atrás suyo, abrazándole, sosteniéndola. Y yo recuerdo que cerré los ojos. A esa basílica había ido un par de años atrás en el retiro de radicalidad que les conté con Adriana Campos. Camino de vuelta, paramos en la basílica, hicimos un ejercicio allí, como dejando nuestro sello de radicalidad en Dios allí. Entonces, pues tenía muy cerca esa presencia de María en la vocación de la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Me salí y yo tenía mi rosario conmigo. Yo en ese momento fabricaba los rosarios, y en esa época fabricaba los rosarios y se los regalaba a las personas. Recuerdo que yo trabajaba con Vicky Dávila en RCN, y hice un rosario porque a ella le gustó un rosario de pepas que yo había hecho. Te voy a hacer uno. Le hice un rosario, se lo regalé a Vicky, y Vicky se lo puso y presentó el noticiero con ese rosario. Entonces yo tenía rosarios de la mano, y yo me quité mi rosario, se lo puse a Carito y le dije: ella está haciendo la obra, mi amor. Y lloramos juntos. Y lo uno trajo a lo otro. Y aquí luego, pues yo, cuando ocurren estas cosas, yo ya sé cómo me armo a lo que yo le llamo la artillería espiritual, y entonces invoco todas las fuerzas de la oración, el padre Jorge Mario, y entonces llamé a Adriana Campos y me dijo: trae a Carito el domingo para acá. Eso fue otro domingo, y atravesamos la ciudad y llegamos a una parroquia llena de gente. Había llamado el padre Saúl también, y llegamos a una parroquia en donde estaba el padre Marino Marín. El padre Marino, carajo, donde quiera que estés, padre, sabes cuánto te amamos. Entonces tenía ese escuadrón de oración: el padre Jorge Mario, el padre Saúl, Adriana Campos con el grupo de oración, el padre Marino la había llevado a Chiquinquirá, la fe puesta en la sanación, nuestro Señor Jesucristo de los Santos Rosarios, y allá ocurre el sello del milagro. Y Caro se sanó de ese cáncer. Claro. Llegó la cirugía, retirar una parte, retirar la otra, hacer los estudios, hacer la histerectomía. Entonces, la pregunta que le hicimos a Dios acerca de un hijo para nosotros, pues tuvo respuesta. Y luego Carito en oración sintió que Madre María le dijo: pues ya tienes tu hija, Manuelita, pero vas a tener muchos hijos. ¿Y cómo voy a tener muchos hijos si no tengo útero? Y son los hijos que este programa nos ha dado. Cientos, miles
para entrenar el alma con nosotros, pero no podemos enseñar a entrenar el alma cuando no hemos entrenado la nuestra. Entonces tuvimos que prepararnos, formarnos, bioneuroemoción, biodescodificación emocional, conciencia transpersonal, los estudios con maestros, las lecturas, los viajes y las pruebas, y las pruebas, y las pruebas, y nuevas pruebas. ¿Que somos una pareja invencible? Sí. No hay nada que pueda vencer el amor. Y cuando el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de María está en tu vida con tu pareja, carajo, al ego le cuesta más trabajo romper la barrera. Le toca por entre las rendijas y ya tú aprendes a no abrirle la puerta ni la ventana de la vanidad, la tentación y el miedo para que entre. Eso hace de ti una pareja invencible en el amor, con pruebas, con dificultades, con imprecisiones, con errores, con caídas, con fracasos, con aciertos y con desaciertos, con equivocaciones, con torpezas, con estupideces, con reacciones. Pero cuando tú invitas a eso que tú eres, a reconvertirte en lo que tú eres, a vivir una relación desde el amor y no desde el miedo, a que sea nuestro Señor con religión o sin religión, con iglesia o sin iglesia, pero con espiritual y con mucho amor, y lo sientes en tu mesa y lo lleves a tu cama y lo invites a tu habitación y ores en el auto o en el medio de transporte y lo lleves en el taxi para ir al aeropuerto, para tomar un vuelo, y lo invoques en tus oraciones cuando tú te levantas de madrugada o cuando cueste estar. Yo sé que Caro está orando con Dios mientras yo estoy dormido. Yo me duermo más temprano que Caro. Estamos los dos uniditos viendo una serie y nos emocionamos y nos tomamos de la mano y nos reímos y lloramos como anoche viendo una serie, lo que sea. Y yo soy el que me duermo haciendo mis oraciones y ya me duermo. Y yo sé que Carito se queda despierta orando por nosotros, por nuestra vida, por mí, por ella, por nuestros hijos, por nuestros padres. Pero quien se despierta más temprano soy yo. Entonces desde las 4:30 de la mañana yo estoy orando por mi esposa, por mí, por nuestra vida, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Y ahí, carajo, le queda muy jodido al diablo entrar. No es que deje de intentar hacerlo, sino que le va a quedar más jodido, porque la barrera, la fuerza, el espíritu, la alegría, la certeza, la seguridad de que caminando juntos esa prueba se resuelve, esa crisis se aclara, ese camino de oscuridad y de penumbra se resplandece, llega la respuesta, llega la solución, la provisión viene del cielo, la restauración de tu hogar, de tu economía, de tu salud, de tus dudas, viene del cielo. No hay, es el cielo, es Dios a través de tu terapeuta, es Dios a través de tu psicólogo, es Dios a través de tu abogado, es Dios a través de tu médico, es Jesús siendo tu abogado, es Cristo siendo tu médico, es Cristo siendo tu conductor, es el amor de Dios en tu silencio, en tu vida, en tus intenciones. Es que es el amor el que te lleva a servirle al mundo, a servirle a Dios a través de tu mundo. Es así. Y por eso creamos, bueno, Dios, la vida, el universo, como quieras. Carajo, por favor. Bueno, si me quieres ver como religioso está bien, no importa. Yo soy un católico que le encanta el judaísmo y que aprende del hinduismo y de los hindúes y sabe de Mahoma y estudia Buda, pero se centra en Jesús, carajo. Eso sí lo tengo que decir.
mi centro, mi vida es Cristo en mí. Y cuando voy a dictar conferencias a las empresas, pues respeto todo aquello, respeto las creencias, respeto los grados a donde se puede llegar. Entonces allá en las conferencias hablo de amor. En los retiros de pareja hablamos de amor, pero hablamos de Dios como centro de amor en la pareja. Eso sí, nuestros retiros son espirituales. Nuestros viajes son hablando de Dios de frente, estudiando la palabra, y yendo a los versículos, a los salmos, a las escrituras, al que hacer y al que evitar, cómo es y cómo no es. Pero cuando vamos a lo corporativo respetamos allí, y allí hablamos de liderazgo consciente, de liderazgo transpersonal, de felicidad laboral, de neutralizar el estrés, de llevar alegría en tu corazón, de trabajar en equipo. Bueno, eso es allá. En nuestros retiros de pareja, como el que vamos a tener próximamente en junio, en nuestros viajes con propósito, en nuestro programa Entrena tu Alma, o en nuestro programa Alma Maestra, o en nuestro programa Yo Decido Vivir en el 99, hablamos de amor. Todo lo que Dios hace a través de nosotros es una experiencia de amor para todos. Cuando nos llaman o nos buscan para una sesión personalizada, virtual o presencial, pues siempre somos tres. Yo cuando atiendo a Ricardo, a Juan, a Mario, a María, en una sesión personalizada, a Silvia, que la estoy recordando, o a Héctor, o a Beatriz, siempre es Cristo a través mío. No sé si me lo estés entendiendo, hay blasfema, no lo sé. Yo le pido al Espíritu Santo que me inspire y me guíe para que las palabras sean las apropiadas. Y eso hace Caro cuando tiene sus sesiones personalizadas. Dicho esto, son las 8 de la mañana, ya prendieron la bañadora aquí. Yo les quiero decir que los amo mucho a todos, que si escriben la palabra pareja, les vamos a dar un regalo que hoy les iba a mencionar, los 7 pasos para conectarnos espiritualmente. Entonces, no los mencioné, pero se los voy a regalar. Entonces, si escribes pareja, ok, ve a tus mensajes directos, porque allí nuestro equipo te va a hacer este regalo. Es un workbook de 7 pasos para reconectar espiritualmente con tu pareja. Ok, los amo. Y allí mismo claramente vas a tener información sobre nuestro retiro de parejas, que es el 28, 29 y 30 de junio. Nos vamos para Yellowstone con un grupo de algunas parejas, otros pan individual, y nuestro retiro de parejas invencibles en junio 28, 29 y 30. Los amamos. Hakuna Matata. Chao.